Bueno, resolvamos entonces ahora el problema 21.1. Dice, en una esfera pequeña de plomo con masa 8 gramos se colocan electrones excedentes, de modo que su carga neta sea de menos 3.2 por 10 a la menos 9 coulombs. A. Encuentra el número de electrones excedentes en la esfera. B. ¿Cuántos electrones excedentes hay por átomo de plomo? El número atómico del plomo es 82 y su masa atómica es de 207 gramos por mol. Entonces, bueno, vamos primero a calcular eh, el número de electrones excedentes en la esfera. Vamos con blanco. Entonces, bueno, vamos a calcular el número de electrones excedentes. O sea, si no hubieran electrones excedentes, la esfera tendría carga cero. Pero como tiene carga de menos 3.2 por 10 a la menos 9 coulombs, entonces tenemos que saber cuántos electrones hay excedentes. Entonces, pues el cálculo es una regla de 3 simple, ¿cierto? Vamos a decir que si menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto equivale a un electrón, ¿cierto? O sea, hemos dicho que la carga del electrón es menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces me están diciendo, bueno, entonces menos 3.20 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿cuántos electrones son? Entonces, bueno, es una regla de 3 simple, es menos 3.2 por 10 a la menos 9 por uno dividido menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. O sea, esto queda, realmente va a terminar siendo menos 3.2 por 10 a la menos 9 coulombs por un electrón dividido menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, y esto me va a dar alrededor de 2 por 10 a la 10 electrones. Entonces ahora la pregunta es cómo se reparten todos esos electrones dentro de esa esfera. O sea, miren, ya tenemos cuántos electrones producen esa carga, o la carga pues que está excedente. Ahora queremos saber por átomo cuántos electrones excedentes hay, sabiendo que cada átomo tiene 82, o sea, un átomo de plomo tiene 82 protones. ¿Por qué sé eso? Porque el número atómico del plomo es 82 y la masa atómica es alrededor de 207 gramos por mol. Bueno, entonces aquí, digamos, para resolver el punto B, digamos que tenemos que recorrer un camino un poquito más largo porque necesito hallar el número de átomos que hay. Y bueno, para poder hallar el número de átomos y cómo voy a repartir 2 por 10 a la 10 electrones dentro de ese número de átomos. Entonces lo primero que voy a hacer es hallar el número de moles. Entonces el número de moles pues va a ser igual a la cantidad que tengo, que es 8 gramos, o sea, 8 por 10 a la menos 3. No, de una vez hagámoslo en gramos, no lo hagamos en kilogramos. Esto es para hacerlo en kilogramos, hagámoslo en gramos. O sea, son 8 gramos
dividido 200 gramos que pesa una mol. O bueno, o sea, esto sale de la regla de 3. Si 207 gramos es una mol, entonces 8 gramos, ¿cuántas moles serán? Y esto nos da un resultado de 0.03865 moles de plomo. Entonces ahora, aprovechando el número de Avogadro, recordemos que el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23. Entonces ahora lo que voy a decir es que si una mol tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas, en este caso átomos, 0.03865 moles, ¿cuántos átomos voy a tener? Y entonces esto me da un resultado. Esto me da 2.328 por 10 a la 22 átomos. Y resulta que entonces en esos 2.328 por 10 a la 22 átomos tengo que repartir los 2 por 10 a la 10 electrones que tengo. O sea, yo tengo 2.328 por 10 a la 22 átomos y le reparto 2 por 10 a la 10 electrones. Y esto me da 1.16 por 10 a la 12 átomos por electrón. Este último resultado, ¿qué quiere decir? Ese último resultado quiere decir que para yo obtener un electrón necesito 1.16 por 10 a la 12 átomos. O sea, cada átomo de plomo tiene 82 protones y tiene 82 electrones. Pero cuando yo ajusto, o sea, la idea es que cuando yo tengo 1.16 por 10 a la 12 átomos, tengo un electrón de más. ¿Cierto? Esos son muchos átomos para un solo electrón. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la carga eléctrica del electrón es muy grande. Y entonces cuando yo la distribuyo en toda la cantidad de átomos que hay en esa esfera, pues lo que va a pasar es que terminaré que muchos átomos, o sea, que cada átomo no tiene muchos electrones libres o muchos electrones no apareados o muchos electrones de más, sino que se necesita una cantidad muy grande de átomos para que tengan un electrón de más. También yo puedo hacer el cálculo del contrario, o sea, dividir 2 por 10 a la 10 electrones dividido 2.328 por 10 a la 22 átomos, y esto me da algo así como 8.59 por 10 a la menos 13 electrones por átomo. O sea, ahora, si yo quiero mirar cuánto de exceso tiene un átomo, tiene una parte muy pequeña del electrón. Eso quiere decir que necesito reunir muchos átomos, 1.16 por 10 a la 12 átomos, para tener un electrón entero. Obviamente lo que está pasando dentro de esa esfera es que la mayoría de los átomos no tienen un electrón de más, pero cada 1.16 por 10 a la 12 átomos hay un electrón de más. Sí, o sea, tenemos que entender qué es lo que está pasando
dentro de esa esfera.